Buenos días, mi nombre es Kevin Montiel y yo voy a exponer sobre las funciones y estructura del Departamento de Recursos Humanos. Primeramente, dentro de una empresa existen tres pilares principales mediante los cuales esta puede funcionar, como lo es el hardware, el cual se centra en las máquinas o herramientas que permiten realizar los procedimientos dentro de una empresa, como lo son los carros, las bandas transportadoras, los congeladores, los edificios, etc. El software, que no es más que el conjunto de los sistemas que permiten que una empresa agilice y gestione sus actividades, como lo puede ser el sistema mediante el cual los empleados entran y salen de la empresa y chequean su entrada y su salida, el sistema mediante el cual los empleados se traspasan archivos dentro de una misma empresa, o el sistema contable o de administración de inventarios que pueda haber dentro de un almacén. Existe un tercero, el cual para mí es uno de los más importantes, el hardware, que no es más que la mezcla de los conocimientos tanto del hardware como del software, pero aplicados de manera simultánea y eficientemente, lo cual únicamente podría ser un humano. Así que podríamos decir que uno de los pilares principales para una empresa son los recursos humanos. Las funciones dentro del departamento de recursos humanos de una empresa son bastante extensas, pero en esta presentación únicamente voy a poner las que me parecieron un poco más interesantes. Si bien esta es una de las más básicas, me pareció correcto ponerla como punto de comparación y como punto de partida. Como su nombre lo indica, es simplemente gestionar las tareas administrativas del personal, ya sea salarios, horarios, contratos, despidos, aplicación de sanciones, seguro social, etc. Esta función también es una bastante básica. No es más que el conjunto de procedimientos diseñados para atraer personal nuevo y capacitado a la empresa. Pero sí me pareció interesante recalcar que así como existe un reclutamiento externo, también lo existe internamente. El reclutamiento externo, como ya todos sabemos, es eso mismo. Se utiliza cuando quieres atraer gente nueva y capacitada a la empresa. Pero el interno se utiliza cuando existe un puesto de nueva apertura, una vacante, un ascenso o un puesto que se necesita ocupar específicamente por una persona que tenga experiencia dentro de la empresa. Esta selección se desempeña mediante una serie de pruebas, las cuales le son aplicadas a los candidatos que ya han sido reclutados a la empresa para determinar si tienen las aptitudes necesarias para desarrollar su rol dentro de la misma. Estas mismas pueden ser aplicadas tanto por la empresa que está reclutando y que está seleccionando, o por una empresa externa que está contratada únicamente para este rol. La formación del personal es importante, ya que permite que los empleados se adapten de mejor manera a los cambios dentro de la empresa, así como también a los cambios tecnológicos. Si bien es decisión de cada empresa qué tan adiestrados quiere tener a sus empleados, sí existen ciertos rubros en los que se vuelve obligatorio, como puede ser en el caso de un ascenso o al recibir nuevo personal. Dentro de este punto yo tengo una anécdota la cual no me había dado cuenta hasta que lo comencé a leer. Tengo un tío, el cual se recibió de ingeniero industrial, mas nunca ejerció su carrera. Comenzó a pasar de trabajo en trabajo hasta que llegó a una empresa. Dicha empresa en ese momento se encontraba realizando una obra en Estados Unidos, la cual era mover una factoría de ahí a otro punto. Pero no contaban con un ingeniero industrial el cual tuviera tanto la certificación como los conocimientos necesarios para realizar esa obra. Fue por eso que optaron en contratar a un tercero, lo cual no fue nada barato. Al percatarse ellos del potencial que tenía mi tío como ingeniero industrial, optaron por capacitarlo y por certificarlo. Fue así como le tramitaron una visa de trabajo, lo inscribieron para certificarlo y tener su diplomado, le rentaron un auto y le dieron la facilidad para que pudiera ir tanto a Estados Unidos entre semana a supervisar la obra y regresar el fin de semana a concluir sus estudios. Al final de esta obra, él concluyó con un certificado y un diplomado en ingeniería industrial, una visa de trabajo para poder ingresar a Estados Unidos, un trabajo estable y un auto. Y
la empresa terminó con un ingeniero industrial, el cual era de su confianza y pudieron agregar a su equipo para poder utilizarlo en futuras obras. Otra de sus funciones es encargarse de resolver cualquier tipo de problema que pueda existir dentro de la empresa, así como también los convenios colectivos que existan dentro de la misma. Esto mediante los interlocutores, que pueden ser comités de la empresa, delegados de los trabajadores y representantes sindicales, lo cual no es más que trabajadores que se juntan para pedir ciertas cosas y la empresa se encarga de escucharlo y mediarlo. Y el RH se encarga de mediar esta situación y de llegar a un acuerdo para que las dos partes estén en paz. Dentro de este punto también tengo una anécdota, la cual viene de un amigo de mi padre, al cual le llamaremos Pepe. Pepe estaba encargado en el turno de la noche en el Hospital General de gestionar las guardias. Una guardia en un hospital es de 12 a 24 horas o de 36 a 48, dependiendo qué tanto personal tenga. Él se encargaba de que en cada jornada o en cada turno hubiera la mayor cantidad de áreas. Un área puede ser ginecología, obstetricia, pediatría o neurología, o etcétera. Esas son las áreas que existen. Él de lo que se encargaba es que existiera un médico, un enfermero, un auxiliar de cada área, en cada jornada. Pero había veces que no podían ir o se enfermaban o por la pandemia se fueron de resguardo. Entonces no había personal. Entonces dice que era bastante estresante tener que estar haciendo malabares con las personas, estar pidiendo favores, él mismo tener que estar cubriendo guardias de otras personas porque no podía quedarse el hospital sin gente o sin demasiadas áreas. Él de lo que se trataba de encargar era que hubiera las mayores áreas posibles dentro de la empresa, dentro del hospital, perdón, o que pasara el menor tiempo entre turno y turno sin una área, que pasara el menor tiempo posible sin obstetricia del turno de la noche a la mañana, que llegara rápidamente la siguiente obstetra para que hubiera el menor lapso de tiempo sin personal. Entonces dice que a él cuando una persona, un doctor, una doctora, un enfermero, una enfermera necesitaba faltar por algún motivo o no iba a ir a trabajar, ocupaba buscar a otro enfermero, doctor, doctora, enfermera que cubriera su turno. Entonces iban con Pepe y Pepe tenía que darles un formato para que lo llenaran en el que dijera, yo, fulanito de tal, voy a faltar tal día por tal motivo. Y otro en el que dijera, yo, fulanito de tal, voy a cubrir a tal persona tal día y en tal horario. Y esos eran los formatos que tenía que él estar metiendo para poder estar, que unas personas se fueran de resguardo, que otras personas llegaran. Entonces, fungía, aparte de doctor, como RH. Si bien, ya dejamos claro que dentro de la estructura del Departamento de Recursos Humanos no existe mucha diferencia entre una empresa u otra. Sí me pareció interesante recalcar que existen dos tipos diferentes de organización. La organización formal, la cual la dictamina la empresa, es controlable por la empresa y la socialización está dictaminada por la jerarquía que tiene la empresa. También existe otra parte que es la organización informal, que como su nombre lo dice, no puede ser controlada por la empresa porque la empresa no es quien la pone. Dentro de los equipos de trabajo individuales que existen dentro de la empresa que se crean para realizar las diferentes actividades que se necesitan realizar, los mismos trabajadores deciden en quién tienen más confianza y lo vuelven su líder. Dentro de un equipo de 6 personas, por ejemplo, van a elegir a uno a quien van a seguir, a quien van a acatar órdenes y con quien mejor se van a llevar.
Estas mismas relaciones son verdaderamente importantes para que cualquier empresa subsista, ya que crean una sinergia y una confianza dentro de los mismos equipos y les da una cierta individualidad que hace que sean aún más eficientes.